Muy buenas tardes, agradeciendo en sobremanera la amable invitación que me han hecho para participar en este encuentro internacional de calidad de aguas. Permítanme entonces presentar de alguna manera este tema que hemos querido titular Planeación del saneamiento y el manejo de los vertimientos a nivel de entidades territoriales de orden local. Creemos que vivimos en una era de la revolución tecnológica y del conocimiento. Creemos que hoy hemos superado y mantenido esa apertura a la ilustración, movimiento nacido a mitad del siglo XVIII y de la que decía Kant, el gran filósofo y científico prusiano, en su ensayo titulado ¿Qué es la ilustración?, que el hombre había abandonado la infancia mental de la que él mismo era culpable y usaba este término infancia como la incapacidad de usar nuestra propia razón sin la guía de otra persona. No obstante, las noticias no son buenas. Como lo afirmaba Metrodoro de Chio, no sabemos si sabemos, ni siquiera sabemos qué sea saber. En muchos sentidos estamos viviendo una época análoga al oscurantismo medieval, caracterizada por el radicalismo y la violencia que engendran las ideas absolutas nacidas de la nueva cultura que ha transformado los significados, las formas y ha deconstruido el lenguaje para presentarnos un nuevo discurso sofístico y engañoso. Y es que si hablamos de la cultura, deberíamos definir entonces su verdadero significado. Cultura, en primera instancia, viene del latín colere, que significa cultivar, significa dedicarse con esmero. Así como la tierra es cultivada con esmero para que dé alimento, el ser humano cultiva también su intelecto, su cuerpo y su espíritu para enriquecer su vida. Por eso se habla de que una persona era culta. En pocas palabras, la antigua acepción, tal como la reconoce también Kant en la metafísica de las costumbres, lo que es cultura es aquello que nos alimenta y nos hace crecer como individuos y como especie. No obstante, pues esta concepción de cultura se fue diluyendo a partir probablemente del siglo XIX, en parte porque se le consideraba elitista, en la medida en que si había personas cultas, entonces aceptábamos que había personas incultas también. Fue así como la antropología empírica, en cabeza del inglés Edward Burnett Tylor, acuñó en 1981 como cultura, dice aquí, toda regularidad social que caracteriza a la sociedad en la que nos movemos. Y hablamos de regularidad social a los conjuntos de creencias, a los conocimientos, al arte, a la moral, a las leyes, a las costumbres, a las capacidades, a los hábitos, es decir, prácticamente todo. Y en este momento la mayoría de ustedes se debe estar preguntando si acaso equivoqué la presentación o si se equivocaron de conferencista. No íbamos a hablar, era del saneamiento básico y del manejo de los vertimientos. No obstante, permítanme finalizar la idea. El buen ejercicio de la ingeniería y las bases conceptuales de las ciencias ambientales no han sido ajenas a esta época de nuevo oscurantismo y de la banalización de las prácticas y el ejercicio profesional. Decía el premio Nobel Mario Vargas Llosa que en la civilización del espectáculo, esta misma que estamos viviendo en la actualidad, la estulticia de la política, es decir, la estupidez de la política, del arte, y yo agrego también la necedad de la ciencia, acabará desmoronándose en su propia vacuidad. Como un profesional que ha intentado dedicar sus esfuerzos a la investigación científica, al desarrollo tecnológico, jamás imaginé vivir el peor fracaso del conocimiento de las últimas décadas. Se nos dijo que los pinchazos eran efectivos y no fue cierto, que dotaban de toda inmunidad a tu cuerpo y no fue cierto, que el bozal te protegía y no era cierto. Y ante toda esta inutilidad,
Los países siguen insistiendo en una tercera, una cuarta y hasta una quinta para que tengas la libertad de viajar, de comprar, de ingresar e incluso hasta de comer. La ciencia ha fracasado ante el interés subrepticio del poder y del dinero. Uno de los poetas más admirados a nivel mundial, que es T.S. Eliot, nos dice dónde se halla la sabiduría que hemos perdido con el conocimiento, dónde se halla el conocimiento que hemos perdido con la información. Hoy tenemos la información literalmente al alcance de nuestra mano. No obstante, no tenemos conocimiento y hemos renunciado casi totalmente a la posibilidad de acceso a la sabiduría. Es una especie, como dice René Daumal, lo sé todo, pero no he comprendido nada. Lo sé todo, Google lo sabe todo y tengo acceso a Google, pero en realidad no he comprendido nada. Hoy también vivimos el boom de la preocupación ambiental, emitimos cientos de normas ambientales y constituimos a diestra y a siniestra organizaciones verdes de toda índole. No obstante, la apariencia difiere de la realidad. Las mismas entidades nacionales o internacionales que dirigen o buscan dirigir las riendas ambientales del planeta, incluyendo los temas hídricos por supuesto, se contradicen a sí mismas siendo incapaces de liberarse de su marasmo dialéctico y ese galimatías discursivo. Lo ambiental parece estarse alejando cada vez más de lo técnico, de lo científico, uniéndose más a lo meramente cogitabundo o anecdótico. Hoy vivimos un creciente desfile de figuras mediáticas, opinadores profesionales, populistas y pseudopolíticos que enamoran a multitudes con sus manías peroratas seductoras que en realidad pues carecen de profundidad y de contenido científico. La gente hoy está confundida frente a los temas ambientales, el cuidado del agua, la minería, el cambio climático, el manejo de residuos, hablando de ese cambio de cultura que nos arroja en la actualidad a un aparente nuevo oscurantismo. Recuerdo a un viejo y polémico libro que decía que para tomar las riendas de la opinión pública es preciso embarullarla hasta la perplejidad, regando de una misma vez por todas partes ideas y opiniones contradictorias. De esta forma se perderán en un laberinto, persuadiéndose de que es mejor no tener opinión. La confusión posmoderna no solo ha permeado la política, la economía, la cultura, los movimientos sociales, sino que también se ha incrustado en las mismas bases de la gestión ambiental y del agua. El oscurantismo ambiental en cabeza de las organizaciones internacionales empieza quizás en 1987 con la aparición del informe Brundtland, muy famoso informe en el que se buscaba contrastar la postura del desarrollo económico con la de la sostenibilidad ambiental. Este era el llamado texto Nuestro Futuro Común, y allí aparece el concepto de desarrollo sostenible como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Lo triste es que este informe terminó constituyéndose, adoptándose en el referente fundacional de la sostenibilidad y de las ciencias ambientales. Pero ¿por qué digo que triste? ¿Qué es lo equivocado en todo esto? Su intención claramente es buena y eso es algo pues que yo no discuto. El inconveniente quizás sea el siguiente, y es que todo el andamiaje conceptual del informe Brundtland parte de lugares contrarios a la ética del conocimiento con fundamento en el criticismo kantiano. Para empezar, 1. Esto no es un problema dicotómico, es decir, no es un asunto de desarrollo de los aspectos humanos versus la sostenibilidad ambiental. Esto no es una decisión en donde escojo o lo uno o escojo lo otro.
En realidad se trata de una armonización de nuestros actos que, como una especie más en el planeta, pues tienen repercusiones sobre el ambiente. Esto es algo que no se resuelve abrazando ideas equivocadas que se representan en una teoría de conjuntos, mientras asumimos la postura arrogante de que hemos sido llamados a dirigir las riendas de toda la vida sobre el planeta, y ese es mi punto 2. Las ciencias ambientales están construidas sobre una base antropocéntrica en la que buscamos la satisfacción de nuestras necesidades, como lo dice la definición, hoy y mañana. ¡Qué arrogancia la nuestra al creer que somos la especie más importante! En realidad somos unos advenedizos. Somos unos aparecidos en la historia del mundo. De hecho, llegamos al planeta en la última fracción de segundo y pensamos que esta es nuestra casa, y no que somos meros inquilinos pasajeros con más obligaciones que derechos para el resto de las especies y los ecosistemas. Y 3, desde la postura criticista del conocimiento científico, debemos entender que una ley universal, categórica, que realmente daría una base sólida para las ciencias ambientales, debe tener 2 características específicas, y nos dice Kant, la primera de ellas, debe ser anterior a la experiencia, es decir, no ser una emergencia de lo que aprendí que debería ser, y segundo, debe ser autónoma, es decir, que esté libre de toda conveniencia particular y de ventaja para el individuo. Esto está en el texto de la crítica de la razón práctica, pero Kant probablemente jamás se imaginó que posteriormente un profesor como yo la fuera a emplear para quizás proponer la modernización de las bases del conocimiento de las ciencias ambientales. ¿Realmente creemos que la sostenibilidad planetaria puede construirse acaso a partir de una demanda abusiva y arrogante de nuestras necesidades? Además, hoy somos incapaces de definir lo que queremos y lo que anhelamos para nuestro futuro. No sabemos para dónde vamos. Somos fácilmente manipulables por las redes sociales. Hablamos de pensamiento crítico y es un ejercicio que generalmente nunca hacemos. Y vamos creyendo en todo lo que nos dice. Podemos entonces establecer con algo de precisión cuáles serán las necesidades de las generaciones futuras que no podemos comprometer. Esto solo es posible desde la falacia del materialismo dialéctico kantiano, marxista, que pretende conocer al detalle la conducta y la organización de las sociedades, y ya nos dimos cuenta de que esto no es posible. Cuando les digo que nos equivocamos, estamos terriblemente errados en nuestras bases conceptuales, porque son dicotómicas, fundamentadas en el antropocentrismo y que faltan a toda ética del conocimiento. En realidad no estoy exagerando. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos la definición de la gestión integral del recurso hídrico de la página web del Ministerio de Ambiente, y nos dice que es el proceso que promueve la gestión y el aprovechamiento coordinado de los recursos hídricos, la tierra y los recursos naturales relacionados, con el fin de maximizar el bienestar social y económico de manera equitativa, sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas vitales. Pues uno, creo que nos parece, ¿no es cierto?, que es muy parecida a la definición que nos daba el informe Brundtland de sostenibilidad, de desarrollo sostenible. Y 2, aunque aquí no le den los créditos de derechos de autor, esta es la definición dada por la Global Water Partnership, la GWP, y es la más aceptada y la más divulgada en el mundo, constituyéndose en el punto de partida conceptual. Pero en este caso, como en el anterior, es una definición tanto ética como funcionalmente equivocada. Para empezar, hablemos de la expresión gestión integral del recurso hídrico. El diccionario de Oxford define recurso como la ayuda o medio del que una persona se sirve para conseguir un fin o satisfacer una necesidad.
El dinero es un recurso, el oro es un recurso, el petróleo o el carbón son recursos, pero el hablar de agua simplemente como un recurso relega entonces al agua a una condición explotable, desprovista de toda complejidad y de toda multipluralidad. Creo que todos entendemos que el agua es muchísimo más que eso, y por eso, de hecho, demanda un manejo integral. Esto es una muestra de la pobreza conceptual del término. Esa definición que acabo de leerles continúa diciendo proceso que promueve la gestión con el fin de maximizar el bienestar social y económico de manera equitativa. Y esto pues es absolutamente claro, nos está diciendo, nos está anunciando con suma claridad a quién sirve esta gestión del agua. ¿A los ecosistemas? De ninguna manera. El objetivo es claro, es antropocentrista y dice maximizar el bienestar social y económico. Otra perla más, ¿sí? Adelante nos dice de hacer esto sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas vitales. Y pues aquí viene una pregunta enorme. ¿Hay acaso ecosistemas no vitales? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? La prioridad de la gestión integral de los recursos hídricos no debe ser per se la maximización del bienestar social y económico, sino la maximización del bienestar del ecosistema hídrico. Si esto lo entendemos y lo hacemos bien, tendremos como resultado agua de calidad y en cantidad suficiente para satisfacer todas nuestras necesidades y maximizar ese bienestar social y económico. Sin embargo, lo estamos obteniendo como una consecuencia, como un resultado, no como un objetivo. El objetivo es distinto. Solamente entendiendo esto, quizás tengamos una perspectiva clara para la planeación del saneamiento y el manejo de los vertimientos en los territorios. Entonces, tratando de responder un poco a esta pregunta de cómo enfocar ese saneamiento y el manejo de vertimientos desde la visión de la gestión del agua, yo creo que tenemos que ser conscientes de estos tres grandes errores conceptuales, tres errores de comprensión en una pequeña definición que nos da el ministerio, que tiene más o menos unas 40 palabras. Primero que todo, el agua es mucho más que un recurso. Reducirla a esta simple y reduccionista definición es equivocado. Tenemos un problema muy serio, además, al creer, como lo venimos usando todos en nuestra práctica profesional, en nuestro ejercicio profesional y además, tristemente, en nuestro ejercicio también docente. Es terrible que nosotros creamos que cuando hablamos de calidad de agua, que cuando hablamos de objetivos de calidad de agua para las fuentes hídricas en nuestros territorios, estemos hablando simplemente de unos parámetros físico-químicos y microbiológicos destinados a esos usos del agua. ¿En qué momento empezamos a definir la calidad del agua solamente con unos parámetros? La visión debe ser la calidad hidroecológica del ecosistema y esto va a involucrar muchos aspectos que tienen que ver con la salud del ecosistema. 2. Los ecosistemas son por naturaleza vitales. No tenemos la potestad ni la autoridad moral para definir cuáles son importantes y cuáles no. Y 3. El primer y principal usuario y beneficiario del agua es el ecosistema mismo. El propósito de la gestión integral del recurso hídrico y todo lo que hagamos en torno del agua debe estar enfocado en mejorar y proteger la salud de los ecosistemas. Es totalmente equivocado y egoísta el hecho de constituir la satisfacción de nuestras necesidades como un propósito esencial de una política ambiental. La posibilidad de maximizar nuestro bienestar debe ser la consecuencia, el efecto, el resultado de una respetuosa administración de los ecosistemas.
Mientras no transformemos las bases conceptuales y nociológicas del conocimiento hídrico y ambiental, estaremos condenados a permanecer en el oscurantismo que nos arroja al padecimiento constante de los problemas ambientales, que no son otra cosa que un problema de conocimiento. Muchas gracias.